Gloria a Dios, qué gozo y privilegio tenemos de estar en la casa del Señor y como cantábamos acerca de la bondad de Dios, amén. Dios es bueno en nuestra vida, Dios ha sido bueno en nuestra vida, Dios será bueno en nuestra vida, amén. Quiero para iniciar este tiempo compartir un texto, iniciar con un texto en Salmos, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice el salmista: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Será, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Amén. Y ese debe ser el deleite, el gozo del creyente. Ese debe ser el deleite de nuestros corazones el día de hoy. Deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su palabra, deleitarnos en su promesa, deleitarnos en la persona de Cristo Jesús. Por eso, para iniciar este tiempo, iglesia, déjame hacerte dos preguntas. ¿En dónde está tu gozo y tu deleite el día de hoy? ¿Sí? Porque tú puedes estar viviendo el Evangelio o puedes estar sobreviviendo en el Evangelio. Y es muy diferente vivir el Evangelio, vivir en la ley del Señor, gozarse en el Señor, que estar sobreviviendo el día a día. Por eso yo quiero invitarte en esta mañana a que oremos juntos al Señor, buscando escuchar la voz de Dios, así como hemos aprendido en todas estas enseñanzas en Santiago, que seamos rápidos para escuchar su palabra, rápidos para recibir su palabra que está en nuestros corazones. Entonces, permíteme orar en esta mañana para luego leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Oremos. Señor, qué gozo y privilegio tenemos de estar en su casa, Señor, de poder levantar nuestras manos, pero también poder cantar con libertad sobre su bondad y fidelidad, Señor. Yo le doy gracias por la oportunidad y el privilegio que tenemos de estar en su casa el día de hoy, de poder estar como un solo cuerpo, unidos en comunión en Cristo Jesús y poder adorar y exaltar su nombre. Y continuamos nuestra adoración a usted por medio de la predicación de su palabra. Como hemos aprendido durante estos domingos y semanas estudiando el libro de Santiago, Señor, ayúdenos a ser rápidos para escuchar su palabra, Señor. No rechazar ni resistir el llamado que usted tiene a nuestra vida el día de hoy, Señor. Denos corazones humildes, Señor, corazones dispuestos a aprender. Yo le ruego por cada familia que está el día de hoy en la iglesia, Señor, por cada padre de familia, por cada mamá, por cada joven, Señor, por cada mujer y hombre soltero que está presente aquí, Señor. Que haya disposición para aprender, para escuchar, pero para obedecer el llamado que usted tiene en nuestras vidas, Señor. Dejamos en sus manos este tiempo, en su palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos en Santiago capítulo 1 y el día de hoy vamos a estudiar el versículo 27, como bien hemos estudiado acerca de la religión o la diferencia y comparación que hay entre la religión vana y la religión pura y sin mancha. Y el versículo 27, el apóstol Santiago nos dice, vamos a leer la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Y en el contexto, recordando un poco lo que hemos venido aprendiendo, el apóstol Santiago dice de manera clara y contundente que la iglesia es una iglesia religiosa. Y por supuesto, por el contexto y la historia, probemos luchar con esta definición y con este término de religión. Recordemos, hermanos, iglesia, en la narración en estos versículos, él está haciendo una comparación clara entre una religión vana y una religión pura y sin mancha. El autor, y esto es muy importante tenerlo presente, no está diciendo o está afirmando que una religión pura y sin mancha es hacer obras. Es necesario tener claridad en esto, porque podemos caer, como bien aprendíamos, en el error de que esto es la aplicación, la implicación de los textos que vamos a estudiar y que hemos estado estudiando estos domingos. Recordemos que el libro de Santiago es un libro completamente práctico, pero no nos está diciendo
qué cosas debemos hacer para ser salvos. Nos está diciendo con claridad en todos estos pasajes qué es lo que hace el hombre o mujer que ha sido salvado, ¿sí? Y como aprendíamos anteriormente, es un llamado también, estos textos, por supuesto, a examinar nuestros corazones. Permítanme compartirles un texto en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice el apóstol Pablo: examínense para saber si su fe es genuina. Y permítanme hacer una pausa ahí, porque muchos creyentes, muchos cristianos luchan, resisten a examinar sus corazones. Como hemos aprendido anteriormente, solo quieren y luchan para ver lo superficial, lo externo. Pero cuando el creyente es llamado a examinar su corazón, a ir a la profundidad de su corazón, hay una resistencia porque no quiere ser expuesto. Continúa el apóstol Pablo: pruébense a sí mismos, dice. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y este es el llamado que continúa haciendo el apóstol Santiago en estos textos, a examinar el corazón, ir a las profundidades del corazón, ir a la raíz del corazón, para que éste sea expuesto, los pecados sean expuestos y tengamos la oportunidad y el privilegio de poder arrepentirnos de esos pecados, de poder ser libres. Y esa es la libertad que Dios quiere que el creyente pueda experimentar. Podemos engañarnos a nosotros mismos, amada iglesia, haciendo cosas que se vean cristianas. Tú puedes estar engañado el día de hoy haciendo cosas que parezcan cristianas, pero estar muertos en nuestros delitos y pecados. Tú puedes venir el día de hoy a servir en la iglesia, en los distintos ministerios y hacer todo muy bien, en excelencia, pero puedes estarte engañando a ti mismo. Puedes tener devocionales con tu familia, en el hogar, en tu casa, pero solo son eso, cosas cristianas. Y puedes estarte engañando a ti mismo, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y déjame compartirte unos textos en Mateo capítulo 23. Este capítulo de Mateo es conocido popularmente como los ayes contra los fariseos. En este capítulo el Señor Jesús confronta y exhorta fuertemente a los fariseos por su observación superficial y externa de la ley. En los versículos 27 y 28 dice el Señor Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Dice: por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y son 7 veces en este capítulo que el Señor Jesús dice: ay de ustedes, fariseos hipócritas. 7 veces le llama el Señor Jesús en este capítulo a los fariseos hipócritas. Y es una exhortación fuerte, clara y contundente a ellos en el contexto, a ir a la profundidad de sus corazones, a no vivir una religiosidad vana, externa, ¿sí? Podemos vernos bien por fuera. Tú puedes verte bien por fuera el día de hoy, pero tu corazón puede estar lejos del Señor. Puedes verte bien, aparentemente bien espiritualmente por fuera, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Por eso es necesario preguntarnos y preguntarte a ti el día de hoy: ¿qué clases de fruto estás produciendo en tu vida el día de hoy? ¿Cómo tú puedes saber si eres un creyente genuino que está viviendo una religión pura y sin mancha? En Gálatas capítulo 5, 22 al 26, el apóstol Pablo enumera los frutos de la conducta cristiana. Pero estos frutos no son frutos de lo externo solamente, sino es el resultado de un corazón regenerado y cambiado por el Señor. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque el creyente es libre en el Señor para vivir todos estos frutos del Espíritu. ¿Sí? Pues los que son de Cristo Jesús, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Si regresamos, amada iglesia, a los textos o al texto que estamos estudiando el día de hoy, Santiago capítulo 1, en el texto Santiago está afirmando, como mencionábamos anteriormente, lo que es la religión pura y sin mancha. Dentro de esta afirmación debemos prestar atención al texto. Él está diciendo que la religión verdadera, la religión pura y sin mancha, dice, es delante de nuestro Dios y Padre. Dicho de otra manera o en otras palabras, a los ojos de Dios. El creyente debe vivir el evangelio de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Pero no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Pero no solamente fuera de la iglesia, sino en lo íntimo y lo profundo del corazón. Por eso la religión verdadera debe ser de integridad completa, tanto en lo externo como en lo interno. Y eso es lo que Santiago nos está llamando a su audiencia, pero la palabra de Dios llamándonos a nosotros también el día de hoy, a vivir en integridad de nuestros corazones. La religión pura y sin mancha es un llamado a vivir apartados del mundo y sus placeres, como termina en la última parte, guardarse sin mancha del mundo. Es un llamado a vivir en santidad, es un llamado a glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Bien, el argumento de Santiago para estos textos es los pasajes que hemos venido aprendiendo anteriormente. Debemos ser rápidos, amada iglesia, debemos ser humildes para escuchar la palabra de Dios, la palabra que fue implantada en nuestros corazones. Debemos ser rápidos y humildes para recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero por eso, y como resultado de eso, ser hacedores eficaces de la palabra de Dios. Ese es el argumento que Santiago está ocupando para decirnos que la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar y guardar el corazón. En otro sentido, vivir una religión pura y verdadera que honra y glorifica a Dios. La religión pura y sin mancha es la evidencia externa de la piedad interior del creyente. Déjame repetirte esto. La religión pura y sin mancha es la evidencia externa de la piedad interior del creyente. Es decir, la conducta, mi conducta, tus actitudes y mis actitudes son evidencia de un corazón puro y piadoso delante de los ojos de Dios. Son evidencia de un corazón regenerado por el Señor. La verdadera religión pura y sin mancha nos lleva, amada iglesia, y nos hace y nos enseña a hacer todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida práctica delante de los ojos de Dios. La religión pura y sin mancha nos debe llevar a vivir una vida práctica delante de los ojos de Dios. Por eso, permíteme compartirte el punto número 1 de esta prédica. La religión pura y sin mancha es vivir corandeo. La religión pura y sin mancha es vivir corandeo. Y corandeo es una frase latina que se encuentra en la antigua Vulgata y que significa delante de Dios o en la presencia de Dios. Y es que muchas veces, amada iglesia, los cristianos pueden caer en la trampa de segmentar su vida espiritual de su vida cotidiana. Es fácil sentir la presencia de Dios cuando estamos en la iglesia, cuando adoramos al Señor, cuando estamos orando. Sin embargo, esta frase de corandeo nos recuerda que Dios está presente en cada aspecto de nuestra existencia. Es el trabajo, en la casa, con nuestros amigos, en nuestras decisiones privadas y hasta en nuestros pensamientos más profundos. Eso es el significado de esta frase. La religión pura y sin mancha, vivir delante de la presencia de Dios. ¿Qué implica, amados hermanos? Y significa reconocer que Dios no es un espectador lejano, sino que está íntimamente involucrado en cada detalle de nuestra vida. No es solo un Dios de los domingos,
sino un Dios de cada día, de cada momento, de cada circunstancia. Vivir corandeo es vivir con la plena conciencia de su presencia constante, lo que inevitablemente nos lleva a una transformación en la manera en que pensamos, hablamos y actuamos. Amén. El teólogo R.C. Sproul decía acerca de esto, acerca de corandeo, que es el fundamento o lo fundamental acerca de esta enseñanza, es que toda la vida religiosa es o no es. Permíteme explicarte esto. Las personas, ustedes, yo, muchas veces tenemos ropa para cada ocasión, ¿sí? Ustedes van a una boda, a una cena, a una actividad, ustedes tienen un tipo de ropa. Hacen deporte, tienen un tipo de ropa para el deporte. Los niños van al colegio, le ponen uniforme. Muchos profesionales que están acá tienen su uniforme para ir al trabajo, ¿sí? Tenemos zapatos para cada ocasión, para vestirnos, para salir a cenar, para andar en la casa, para hacer deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, los cristianos también tienen trajes para venir a la iglesia. Se ponen un traje para venir el domingo a la iglesia y saliendo de esa puerta se quitan ese traje y vuelven a la mundanalidad. Eso es lo que R.C. Sproul está tratando de decir acá. El fundamento de corandeo es que la vida del creyente, la vida del cristiano, es religiosa siempre o no es nunca. No podemos ponernos una ropa, un vestido para venir a la iglesia los domingos y luego quitarnos ese vestido y andar como el mundo los días de la semana. Andar como el hombre impío en nuestro trabajo, en escuela, en universidad. Nosotros como creyentes debemos tener la convicción que estamos revestidos por la justicia de Cristo Jesús. ¿Amén? Esa debe ser nuestra vida religiosa todos los días. No solo ponernos una ropa que nos identifique como creyentes los domingos, pero el resto de la semana, los 6 días siguientes, no somos religiosos. Somos mundanos, somos impíos. Por eso corandeo, hermanos, iglesia, es la convicción de que vivimos delante de la presencia de Dios. Es una convicción en el corazón, que creemos que estamos todos los días de nuestra vida delante de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios. En nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras actitudes están ante los ojos de Dios todos los días de nuestra vida. No solo los domingos en la iglesia. Por eso luchamos con la palabra religión. Porque creemos que la religión solo es el domingo en la iglesia. Y ese ha sido un mal entendimiento, una mentira en nuestra mente y en nuestro corazón de cómo debemos vivir ante la presencia de Dios. El Salmo 56, dice el salmista en el Salmo 56, versículo 13, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Amén. Esa debe ser la convicción en nuestros corazones el día de hoy. Andar delante de Dios todos los días de mi vida. En el trabajo, en la escuela, con la familia, en lo íntimo. Somos llamados a considerar a Dios en todos nuestros caminos. Hermanos, reconocer a Dios en nuestros caminos es reconocer la trascendencia de Dios. Dios trasciende el tiempo, Dios trasciende el espacio, Dios trasciende las circunstancias, Dios trasciende la historia. Dios es más alto que nuestros pensamientos, Dios es más alto que nuestros caminos, es trascendente sobre todas las cosas creadas, pero al mismo tiempo Dios es inmanente. Inmanente quiere decir que Dios está involucrado en la vida de sus hijos, íntimamente. Eso es la vida de una religión pura y sin mancha, reconocer la trascendencia de Dios, reconocer la inmanencia de Dios, reconocer que Dios es más grande y más alto que todo lo creado, pero al mismo tiempo Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, amén.
Por eso somos llamados a considerar a Dios en todos nuestros caminos. Por lo tanto, debemos caminar con Dios. Permíteme compartirte un ejemplo de vida de un hombre que anduvo con Dios, que caminaba con Dios. Y este hombre es considerado uno de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. En Génesis capítulo 5, este capítulo es conocido como los descendientes de Adán. Génesis 5, 21 al 24 dice: Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y el versículo 24 dice: y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Y es el único testimonio en toda esta lista de pasajes que dice que no murió. En estos pasajes de la descendencia de Adán, en todas las oraciones termina y murió, y murió, y murió. Set murió, Enos murió, Cainán murió, Mahalalael murió, Jared murió, Matusalén murió, Lamec murió, Enoc no, porque anduvo con Dios y Él se lo llevó. Y miren lo que dice Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, dice, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y después de esta oración, lo que sigue en Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el testimonio de la vida de Enoc. Yo quiero solo compartirte un ejemplo o ilustrarte de esta manera. ¿Cómo te gustaría el día de hoy ser recordado? Si tú mueres el día de hoy, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo te gustaría que la gente te describiera o dijera de ti? Pongámoslo de otra manera. Cuando una persona pide una recomendación en su trabajo, ¿cómo le gusta que lo describan en esa recomendación? Es un gran profesional, es excelente persona, es dedicado, ¿no? Y todo eso se exagera muchas veces. Y uno se siente, oh, wow. Sí, pero debemos pensar en esto. ¿Cómo te gustaría, como cristiano, como creyente, que te recuerden, que te describan el día de hoy? Sería un gozo en el corazón que alguien pueda decir: es un hombre que anda con Dios, que camina con Dios, que depende del Señor. En su rostro se mira el gozo del Señor. Por eso debemos anhelar la presencia de Dios en toda nuestra vida, amada iglesia. Vivir corandeo es deleitarnos y gozarnos en el Señor. Salmo 37:4, dice el salmista: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Podríamos muchas veces estar luchando con eso en nuestros corazones, en poner nuestra delicia, en poner nuestro deleite, en poner nuestro gozo en el Señor. Podríamos estar más preocupados, amada iglesia, por los deseos de nuestros corazones que por la presencia de Dios. Podemos estar el día de hoy más preocupados por los anhelos, los deseos y la necesidad de nuestros corazones que por vivir en la presencia de Dios. Y eso es un llamado a examinar nuestros corazones. Y miren qué bonito este salmo. Hay un orden en esta declaración del salmista. Pon tu delicia en el Señor y luego Él te dará las peticiones de tu corazón. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras necesidades. Recordemos la inmanencia de Dios. Recordemos que es un Dios que está involucrado en la vida de sus hijos. No es un Dios pasivo.
no es un Dios lejano, no es un Dios tirano que no reconoce y no ve las necesidades de sus hijos. Pero Él no está preocupado por eso. Probablemente tú sí estás preocupado el día de hoy, pero Dios no está preocupado por tus necesidades, porque es un Dios que trasciende todo. Es un Dios soberano y el corandeo debe llevar a reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Dios es soberano en todas las circunstancias de nuestra vida. Dios es soberano en todas nuestras necesidades. Por eso lo que Dios quiere, amada iglesia, es que pongamos nuestra esperanza, nuestro corazón, nuestro deleite en el Señor. Y cuando nuestro corazón realmente y genuinamente se esté deleitando en el carácter de Dios, Dios va a proveer por lo que necesitamos. Dios va a proveer por lo que tú necesitas. Él no tiene problema en hacerlo. Es el Dios creador de los cielos y la tierra. Él no tiene problema con darte salud, con sanarte de tu enfermedad, con aliviar la carga de las finanzas, con darte un trabajo, con darte hijos si no tienes hijos, con restaurar tu matrimonio, con restaurar y salvar la vida de tus hijos. Dios no tiene problema, pero el Señor quiere que te deleites en Él, que tu delicia esté en Él, que tu corazón, que nuestro corazón completo esté lleno del Señor, para que no estemos sobreviviendo el Evangelio, para que tú el día de hoy no estés sobreviviendo el Evangelio. Cuando tu delicia, tu deleite, como decía el salmista, esté en la ley del Señor, en su palabra, Dios va a conceder las peticiones del corazón, porque Dios nunca va a conceder la petición de un corazón que no se deleita en Él. Porque Dios ama a sus hijos y sabe que muchas veces nos puede dar algo y eso nos va a alejar del Señor. Nos va a hacer alejarnos de Dios. Por eso es necesario meditar en nuestros corazones. ¿Cuál es tu preocupación el día de hoy? ¿Qué cosas te está quitando el gozo del Señor en tu vida? ¿Por cuánto tiempo has orado a Dios por una petición y todavía Dios no la ha contestado? ¿Acaso Dios tarda y no olvida, como dice esa frase del mundo? ¿O tarda y olvida? ¿O como cantábamos temprano, que Dios es bueno? Dios siempre es bueno. Por eso es necesario examinar el corazón y vivir para la gloria de Dios. Examinar las intenciones de nuestro corazón, examinar las peticiones de nuestro corazón. ¿Qué estoy pidiendo a Dios el día de hoy? ¿Qué cosas estoy anhelando en mi corazón que no son la presencia de Dios? Por eso la religión pura y sin mancha es un llamado a hacer un sacrificio vivo y santo que agrade al Señor. Romanos 12, versículo 1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Amén. Ese es el tipo de religión que a Dios le agrada. Ese es el tipo de religión que Dios acepta ante sus ojos. Que el creyente viva como un sacrificio para el Señor. Por eso es necesario permanecer y vivir en la palabra de Dios. Como aprendemos y hemos aprendido, tenemos la palabra de Dios implantada en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos ser hacedores eficaces y no oidores olvidadizos. Todos nuestros afectos, emociones, deseos y decisiones deben estar impregnados de la palabra de Dios. Juan 8, versículos 31 y 32, el Señor Jesús decía a los judíos que habiendo creído en Él, si ustedes, les dijo, permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué cosas pueden el día de hoy, amada iglesia, visita, puede estarte haciendo que no permanezcas en la palabra de Dios? Debemos permanecer en la palabra de Dios.
debemos vivir como sacrificios vivos y santos para el Señor. Esa es la religión que Dios quiere para el creyente. Que permanezcamos a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier situación que tú puedas estar experimentando el día de hoy, que permanezcas en la palabra de Dios, que permanezcas en su verdad, que permanezcas en sus promesas, porque a pesar de la situación que tú puedes estar viviendo el día de hoy, el Señor es digno de eso. Cristo Jesús es digno de que toda nuestra vida sea dedicada para Él. Amén. Por eso debemos reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Romanos 14, versículos 7 al 9, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Y es lo que mencionábamos anteriormente, la tendencia del cristiano es cementar la vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mi tiempo para el Señor es solo los días domingos. Es solo de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde que dura la prédica. Y el resto del domingo es mi tiempo. El resto de la semana es el tiempo de la empresa que me está pagando mi salario. De las 6 de la tarde en adelante, medio le doy un tiempo a mi familia. El sábado es mi tiempo de recrearme, de divertirme, de relajarme. Y vuelve el domingo. Y esto, hermanos, ser un sacrificio vivo y santo es reconocer que ya no nos pertenecemos. Que tu tiempo, tu familia, tus recursos, tu vida completa es del Señor. No es de nosotros. Por eso tú no puedes pensar, si eres un creyente genuino, comprado con un precio alto por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tú no puedes decir, no tengo tiempo para el Señor. No tengo tiempo para servirle al Señor. No existe tal cosa para el creyente. Toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, todos nuestros pensamientos son del Señor y para el Señor. Ese es el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestra vida. Amén. El creyente no puede pensar ni puede desear cementar su vida, dividir su vida para complacer sus deseos pecaminosos del corazón. Porque ahora ya no nos pertenecemos, amada iglesia. Tú no te perteneces a ti mismo. Yo no me pertenezco a mí mismo. Tus hijos no te pertenecen a ti. Le pertenecen al Señor. Tu trabajo le pertenece al Señor. Tus recursos le pertenecen al Señor. Tus dones le pertenecen al Señor. Y todo lo que hagamos y digamos debe ser para la gloria de Dios. Y ese es el llamado del día de hoy, hacer sacrificios vivos y santos, el tipo de religión pura y sin mancha que le agrada a Dios. No solo los domingos, no solo los martes o los jueves de grupo pequeño, todos los días de la vida, 24 horas al día, desde que nos dormimos hasta que nos levantamos, incluso en nuestros sueños, son para el Señor, le pertenecen al Señor. Nuestros sueños deben estar impregnados de la palabra de Dios. Por eso, si tú tienes una pesadilla un día, debemos correr al Señor y llevar eso a Cristo, cautivos a los pies de Cristo. Nuestra religión debe ser para agradar al Señor todos los días de nuestra vida. Si volvemos a Santiago capítulo 1, en la parte B de este versículo dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y voy a detenerme ahí. En la lección anterior, en la prédica anterior, Pastor Hamilton empezaba preguntando, ¿hace cuánto tú visitaste a un huérfano o una viuda?
porque podemos caer en el error, como mencionábamos anteriormente, de creer que esta es la aplicación del texto. Que si ustedes no están visitando a los huérfanos y a las viudas, entonces no están viviendo una religión pura y sin mancha. Pero debemos prestar atención y debemos poner la lupa a lo que Santiago y la palabra de Dios nos quiere decir en estos textos, específicamente con esa enseñanza. Déjame compartirte en Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, las palabras de Jesús a los fariseos. Dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callado a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo, dijo el Señor Jesús, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor Jesús, depende toda la ley y los profetas. Amén. Y cuando no estamos viviendo en estos mandamientos, no estamos viviendo para agradar a Dios. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están amando otras cosas que no es Dios, no estamos viviendo como un sacrificio vivo y santo. Y esto es lo que Santiago quiere decirnos acá. Primero, debemos amar a Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestra alma. Y segundo, debemos amar a nuestro prójimo, que quiere decir, somos llamados, amada iglesia, a velar por las necesidades de los demás con un interés real y genuino. Somos llamados a ser generosos y mostrar amor. No solo estar pensando y preocupado en mis necesidades. Y esa es la tendencia de nuestros corazones, pensar en mis necesidades, pensar en nuestras necesidades, en las necesidades de mi familia. Y cuando medio crecemos en la piedad, medio podemos preocuparnos por los hermanos del grupo pequeño, ¿no? Pero este es el llamado que Santiago nos está haciendo en estos textos. Velar por los más débiles y los que están en necesidad. No solo prestar atención a mis necesidades, no exagerar mis necesidades, sino que a pesar de que yo pueda tener una necesidad y a pesar de que pueda estar atravesando una prueba difícil en mi vida, yo debo velar por los más débiles en la fe, dentro de la iglesia, pero fuera también. Por eso ese es el llamado, a visitar a los huérfanos y a las viudas, a velar por el corazón de los más necesitados. Y no solo está hablando de una necesidad física, pero por supuesto nos está llamando a predicar el Evangelio, a ver con urgencia la necesidad del alma de las personas que se están muriendo sin Cristo afuera. ¿Cuántos vecinos a tu alrededor y personas a tu alrededor en el contexto donde estás pueden morir el día de hoy sin Cristo? O están viviendo muertos en sus delitos y pecados. Y Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, te ha llamado a tener compasión de esa alma, te ha llamado a que seas luz en la oscuridad donde tú te estás desenvolviendo y tú has guardado silencio. Eso es el servicio que Dios quiere como sacrificios vivos y santos delante de los ojos de Dios. Esa, amada iglesia, es la religión pura y sin mancha que Dios quiere que vivamos, que sirvamos con amor genuino a los más necesitados, que velemos por la necesidad de nuestros hermanos en el grupo pequeño, pero también de toda la iglesia, que oremos fielmente y constantemente por la necesidad de los más necesitados, tener compasión de las almas. Eso es vivir una religión a los ojos de Dios. Eso es vivir corandeo. Eso es vivir para la gloria de Dios. Y como punto número 3, la religión pura y sin mancha es guardar el corazón de los placeres del mundo. Dice Santiago, guardarse sin mancha del mundo. El creyente es llamado a vivir una religión pura y sin mancha en la intimidad. Déjame hacerte esta pregunta.
¿Quién eres tú cuando nadie te está viendo? ¿Cómo te comportas cuando nadie te está observando? ¿Qué pensamientos tienes en la intimidad? ¿Cuáles son tus actitudes cuando ningún hermano de la iglesia te está viendo? Y piensas que Dios no está ahí. Y eso puede llevarte a pecar. Por eso la religión pura y sin mancha debe vivirse también en la profundidad del corazón, en la intimidad. Cuando estamos solos, cuando tú estás solo y nadie te está observando. ¿Qué clase de persona eres en lo secreto? Cuando estás solo en tu casa. Debemos guardar nuestros corazones de nuestros propios pecados, porque la maldad viene de nuestros propios corazones. No se engañen, amados hermanos, dice Santiago. No se engañen a ustedes mismos. Toda dádiva de don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice Santiago. Todo lo bueno y perfecto viene de Dios. ¿Y de dónde vienen las guerras, las tentaciones y la maldad? De nuestros propios corazones. Por eso, pregúntate el día de hoy, ¿estás siendo íntegro en la intimidad de tu corazón? ¿Quién eres, hermano, cuando estás solo? Es necesario guardar el corazón de los pensamientos más profundos y los deseos más profundos de nuestros corazones. John Flavel decía acerca de esto: por guardar el corazón hemos de entender el uso diligente y constante de todos los medios santos que existen para preservar el alma del pecado y mantener su dulce y libre comunión con Dios. Dios nos ha dado, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos. Hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones celestiales en los cielos por medio de Cristo Jesús. Amén. Y con eso podemos guardar nuestros corazones del mundo. La religión pura y sin mancha es vigilar nuestros propios corazones de los placeres del mundo. Todos los días el mundo te va a gritar y te va a decir cómo debes vivir el Evangelio. Todos los días el mundo te va a decir cuál es tu identidad como mujer, como mamá, como padre de familia, como hijo, como hombre soltero. Todos los días el mundo te dice que la mujer que tiene un esposo y que tiene una familia en su hogar y que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es una mujer maltratada, esclavizada. Todos los días el mundo está gritando eso. Todos los días el mundo está gritando que el hombre debe ser un hombre machista, con muchas mujeres, que se deleita en los deseos de su corazón. Y por eso Santiago está diciendo que la religión no solamente debe ser en externo, también en interno, pero no solamente debe ser aquí en la iglesia, sino debe ser afuera de la iglesia, donde nos desarrollamos y el contexto en que estamos todos los días de nuestra vida. Porque saliendo de estas puertas, tu mente y tu corazón van a ser bombardeados por las mentiras del mundo, por los placeres del mundo. Saliendo de acá hay un montón de rótulos y anuncios que te pueden hacer pecar en tu corazón y en tu mente. Pero Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para guardar nuestros corazones. Y esto quiere decir que no tenemos excusa para no hacerlo. No hay excusa para la vida del creyente para no guardar su corazón del mundo. No hay excusa para la vida del creyente de no vivir una religión pura y sin mancha fuera de la iglesia. No tenemos excusa, amados hermanos, para no pecar, porque en Cristo hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Cristo nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida pura y sin mancha, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y cargó con todos nuestros pecados. Y eso debe llenar nuestra mente y nuestro corazón de gozo. Y eso debe estar presente todos los días de nuestra vida. La gracia de Dios en nuestra vida. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos sido salvados.
de una muerte eterna, de estar lejos de Dios por la eternidad. Esa es la religión pura y sin mancha que Dios quiere que recordemos todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. El Evangelio no solo en la iglesia, es fuera de ella. Es con tu familia, en tu hogar, con tus hijos, en la intimidad de tu corazón, en la intimidad de tu cuarto, en tu trabajo, en tu oficina, en la escuela, en la universidad. Ahí se debe vivir la religión pura y sin mancha también. Y eso debe llevarnos a querer vivir en santidad, pero también a odiar el mundo, a rechazar el mundo, a ser radicales con los deseos que ofrece el mundo. Y Santiago lo dice más adelante, amados hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿Cuántos amigos del mundo tienen ustedes el día de hoy? Que le faltan el respeto a tu esposa con palabras vulgares y hacen lo que quieren delante de tus hijos. Y como tú tienes una amistad con ellos, tú prefieres guardar silencio. Hombres, esos no son tus amigos. Un hombre que odia a Dios y que se burla de Dios y de tu familia no puede ser un amigo. Es radical esto. Esto es serio. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Un familiar, una familia extendida, una tía, un abuelo que odia a Dios en su corazón, no puede tener comunión con ustedes. Pero muchas veces las personas luchan y se quedan callados solo porque es la tía, el abuelo, la abuela, la mamá o el papá. Y no hacen absolutamente nada por ser radicales con eso. Por eso dice la siguiente parte de este versículo: por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es serio, amada iglesia. Estas palabras son fuertes y contundentes. El que decide en su corazón ser amigo del mundo está decidiendo en su corazón ser enemigo de Dios. Y créanme que la peor cosa que le puede pasar a un hombre en esta tierra es ser enemigo de Dios. Y Santiago es contundente con esto. No podemos coquetear con el pecado, pero no podemos coquetear con el mundo. Somos llamados a vivir una religión pura y sin mancha en el mundo también, pero no somos parte de este mundo. Debemos ser radicales con esto. No puede haber una amistad con el mundo. No podemos tener dos dioses. O amamos a uno o amamos al otro. O amamos el mundo o amamos a Dios. No hay áreas grises en esto. No hay algo intermedio. O me aman, dice el Señor Jesús, o me odian. O son mis amigos o son mis enemigos. Más claro que eso no puede haber. Y el Señor Jesús es contundente con esto. Pero guardarnos del mundo también implica en la vida del creyente cómo tú y cómo yo nos estamos acercando a Dios. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo estás buscando la presencia el día de hoy del Señor? ¿Cómo estoy buscando la presencia de Dios? Y para poder meditar, reflexionar en esta pregunta, permíteme darte un ejemplo. En Levítico capítulo 10, acerca de los hijos de Aarón. Probablemente muchos de ustedes conocen esta historia acerca de Nadab y Abiú. Dice Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él, dice, que Dios
no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Versículo 3. Entonces Moisés dijo a Aarón, y se lo dijo a Aarón porque eran sus hijos, ¿no? Esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y esta oración termina con algo contundente. Y dice que Aarón guardó silencio cuando sus hijos habían muerto. Aarón no dijo nada por lo que había pasado, y guardó silencio en la profundidad de su corazón. ¿Cómo, amada iglesia, tú te estás acercando a Dios el día de hoy? Nadab y Abiú hicieron algo que Dios no les pidió. Ofrecieron un fuego que Dios no les había pedido. Probablemente en sus mentes y en sus corazones no escucharon la palabra de Dios. Y con esta declaración en el versículo 3, cuando dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, Dios les estaba recordando a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo que para que el pueblo pudiera contemplar su gloria se requiere santidad. En especial, por supuesto, de los que ministran en el tabernáculo o los que ministraban en el tabernáculo en ese tiempo. Y ese fue el verdadero problema de los hijos de Aarón. Más allá de todas las posibles explicaciones puntuales, Nadab y Abiú murieron porque no buscaron la santidad en lo que estaban haciendo. Sus corazones no eran rectos a los ojos de Dios. Dios no estaba preocupado por el fuego como tal, sino por el corazón de ellos. Y eso que estaban ofreciendo a Dios, Dios no lo agradó porque ellos se acercaron a Dios con un corazón que no era correcto, con un corazón impío. Pero Dios dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y esa declaración de Dios no solo aplica y vale para el tiempo de Levítico, sino para nuestros días también. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y como santo nosotros debemos tratar a Dios cuando nos acercamos a la presencia de Dios. No hay otro estándar para el creyente. ¿Cómo, amada iglesia, hermano, tú te estás acercando a Dios? ¿Cómo es tu religión para acercarte a Dios el día de hoy? ¿Es tu corazón recto y puro ante sus ojos? ¿O es un corazón que ama el mundo? Un corazón dividido entre el mundo y la iglesia. Un corazón dividido en tener amistad con el mundo y amistad con Dios. Un corazón que se acerca bajo los propios términos al Señor. Un corazón que no ama a Dios con todas sus mentes, su fuerza y su alma. Un corazón que no trata a Dios como santo. Si nuestros corazones no están siendo puros y sin mancha, si nuestros corazones no están siendo santos, estamos rebajando la santidad de Dios. Estamos minimizando nuestros pecados. Y eso es una advertencia seria para el creyente el día de hoy. Cuidado, amada iglesia. Cuidado, papá. Cuidado, mamá, con sobar el pecado de tus hijos el día de hoy. Cuidado con estar minimizando el pecado de tus hijos. Cuidado con estar alimentando el pecado de tus hijos. Cuidado con no ser estorbo para el pecado de tus hijos. Porque probablemente tú te estás deleitando en tus propios pecados y vas a minimizar el pecado de tus hijos. Siempre va a haber el pensamiento de que tus hijos merecen más. Pobrecito tus hijos. Tus hijos no merecen crecer con toda la escasez que tú creciste, todas las dificultades que tú creciste en el pasado. Entonces tú vas a hacer hasta lo imposible para que ellos crezcan diferente. Y ese es el error de muchos padres de familia. Tratar como princesas y como príncipes a los hijos, pensando, pero también atribuyendo que se merecen todo.
¿Quieres saber lo que se merecen tus hijos el día de hoy? El infierno, igual que tú y que yo. Pero ¿por qué no nos ha consumido el fuego, amada iglesia, que consumió a Nadab y a Abiú? Por la gracia de Dios. Porque Cristo cargó en la cruz del Calvario con toda la ira de Dios. Y por eso el fuego de la ira de Dios no nos consume el día de hoy. Porque ahí Cristo fue aplastado por Dios. El lugar que tú y yo merecíamos, ahí estaba el Señor. Cristo pagó con todos nuestros pecados y con el pecado de tus hijos. Por eso, cuidado, padre de familia, con, como decimos coloquialmente, con chinchinear el pecado de tus hijos. Tus hijos necesitan el Evangelio. Tus hijos necesitan ser enseñados en el Evangelio. Necesitan que les enseñes y que les diga qué es pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Porque si no lo estás haciendo de esa manera, déjame decirte con mucho amor que tú estás odiando a tus hijos y no lo estás amando en la verdad del Evangelio. Porque si tú no les dices qué es el Evangelio, qué es el pecado y cuáles son las consecuencias de este, déjame decirte que el mundo ya les está diciendo a tus hijos cómo deben vivir. Satanás no está perdiendo el tiempo. En los colegios y lamentablemente en muchas iglesias ya están sobando el pecado de los hijos. La psicología no quiere llamarle pecado al pecado. Y cuando la psicología no logra llegar a la raíz del corazón, cuando no logra resolver el pecado, te mandan a beber una pastilla. Porque no quieren enfrentarse al pecado. Para que te adormezcas, ¿no? Te drogan. Esa es la solución de la psicología. Pero el Evangelio va al corazón. Quiere cambiar el corazón. Quiere arrancar la raíz de pecado y darte libertad en el corazón. Por eso la religión pura y sin mancha, amada iglesia, debe vivirse en la presencia de Dios todos los días. Tú y yo debemos anhelar la presencia de Dios en nuestra vida todos los días y deleitarnos en el Señor todos los días. Mientras estemos en la tierra, mientras vivamos en la tierra, la presencia de Dios, amados hermanos, es el verdadero hogar del creyente. Estar con el Señor es el verdadero refugio del creyente. Es lo que declaraba el salmista en el Salmo 27, versículos 4 y 5. Una cosa, dice el salmista, he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, y sobre una roca me pondrá en alto. La presencia de Dios es lo que debe anhelar nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Vivir una religión pura y sin mancha, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella, y anhelar deleitarnos en el Señor. Si tú el día de hoy no te estás deleitando en el Señor, ora y pídele a Dios que dé ese deleite por Él y su palabra y sus promesas. Que esa sea tu única oración todos los días, hasta que realmente puedas caer de rodillas ante el Señor, humillado y quebrantado por la belleza de Cristo Jesús. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por su bondad y misericordia, por su palabra, Señor, que ha hablado a nuestros corazones el día de hoy, Señor. Ayúdenos a recibir este llamado, esta exhortación, Señor, con humildad. Que seamos rápidos, Señor, para escuchar y poner en práctica, Señor, la religión que a usted le agrada, una religión pura y sin mancha, una religión santa, que vive en su presencia ante sus ojos, Señor. No una religión vana, que agrada al mundo y que ama el mundo y que se deleita en los placeres del mundo y los deseos pecaminosos del corazón, Señor.
Ayúdenos a vivir de acuerdo a sus estándares, Señor. Si estamos luchando con deleitarnos en usted, Señor, oramos y le pedimos para que usted quebrante nuestros corazones, que usted humille nuestros corazones, que usted nos lleve a un arrepentimiento genuino de pecado, Señor. Si hemos estado luchando con deleitarnos en las cosas del mundo y con poner en prioridad las cosas del mundo, Señor, quebrante nuestros corazones. Humíllanos para que ya no haya resistencia a usted, Señor. Que la gracia de Dios y la gracia por la salvación que viene por medio de Cristo Jesús quebrante la dureza del corazón, Señor. Y que sea como una vela prendida en fuego y que se va derritiendo por la gracia de Dios, Señor. Ayúdenos a vivir en santidad, en pureza, con piedad, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en la iglesia, fuera de ella, con nuestra familia, nuestros hijos, en el matrimonio, Señor. Que toda nuestra vida sea un sacrificio vivo y santo para la gloria de Dios. Que disfrutemos y nos gocemos en el Evangelio. Que no solo estemos sobreviviendo la vida cristiana, sino que nos deleitemos en la belleza de Cristo Jesús y su palabra, en sus promesas. Que haya un gozo genuino en nuestros corazones, Señor. Que haya un gozo cuando recibamos la exhortación de su palabra y que seamos rápidos para obedecerla y vivir para la gloria de su nombre, Señor. La gloria y la honra es para usted, Señor. Usted es digno de toda nuestra vida, Señor, de todo nuestro tiempo, de todos nuestros recursos, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son amados.